Nos acompaña en esta parte del programa Enrique López Arce. Hay que hablar de empleo, de trabajo, de la situación en la que estamos hoy por hoy en Paraguay. Hola Enrique, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Santiago? Un gusto estar acá con ustedes, Roberto, Estela, Luisa, la audiencia. Y día importante, festejamos el Día del Maestro, pero también la previa del Día del Trabajador, que es importantísimo. Sí, señor. No hay empresa que tenga éxito, el producto puede ser buenísimo, la infraestructura, el marketing muy bueno, pero si no recibe esa atención que no viene porque se le paga el salario, sino porque la persona está comprometida, la empresa no va a tener éxito. ¿Cómo estamos hoy en materia laboral en Paraguay? Si tuviéramos que hacer un diagnóstico de cuáles son los puntos flojos, del impacto que tuvo en nuestro país la pandemia, de los reclamos laborales que se siguen haciendo en nuestro país. A veces veo denuncias que tienen que ver con cuestiones hasta básicas de poder contar con un baño digno, por ejemplo, en el lugar en el que la gente trabaja. ¿Cómo estamos hoy en Paraguay en materia laboral? Bueno, un mapa general, podemos hablar de que el sector primario, el campo, golpeado este año, ¿verdad? Problemas con la cosecha de soja, tiene 660.000 personas. El sector secundario, el mejor momento de la construcción privada urbana, la construcción, digamos, en el interior, pública, con problemas, pero es un momento donde la gente descubrió que la plata en el banco no es tan rentable como construir y alquilar. Entonces hay mucha construcción privada urbana. La industria manufacturera está con una pérdida principalmente por el contrabando. Tenemos 373.000 personas trabajando ahí. El sector terciario, el comercio, y un punto importantísimo, aumentó el comercio. 1.004.000 personas. Esto tenemos que mirar otra variable que es el de los cuentapropistas. Pasamos de tener 1.052.000 a 1.128.000. Esto no es porque hay mucho consumo, por el contrario. La inflación alta hace que haya menos consumo, pero la gente cuando no consigue empleo tiene que vender algo. El sector servicio disminuyó, tenemos 823.000 personas. Se contratan menos los servicios profesionales, la casa ya no se pinta como antes, ya no se reparan cosas salvo que sea excesivamente necesario. El sector otros de servicios terciarios está igual, o sea, el sector financiero no fue tan golpeado, el sector transporte sí muy golpeado, pero digamos que se mantiene, el sector de seguros también la aguanta. Tenemos 1.401.000 asalariados privados, 333.000 asalariados públicos, y aquí viene algo que hay que ponerle una atención, pero por sobre todo, vamos a mirar dos indicadores nada más y cifras oficiales que están de la encuesta permanente de hogares continua, EPHC, en la página del INE. El tercer trimestre del 2021 teníamos 164.427 empleadores o patrones. En el cuarto trimestre, que en teoría, si miramos lo estadístico, tendría que ser lo mejor porque hay más plata, hay más consumo, la gente se anima más a emprender porque está el 13º salario, bajamos en un trimestre nada más a 161.594 empleadores o patrones. Perdimos de la formalidad 2.883 empresas. Y yo me animo a decir de que no todas se cerraron. Probablemente haya varias que le dicen, ¿sabes qué? Vamos a bajar de tu salario, ya no vamos a poder pagarte el salario mínimo. Y es todo cerrar. ¿Qué haces, verdad? Entonces, cuando la economía no está bien, ya son 4 años duros, 2019 con problemas, 2020, 2021 con problemas, 2022 con problemas en el campo y con inflación alta, lo que hace que haya menos consumo. Entonces, digamos que no es un momento para cambiar de empleo, Santiago. ¿Cuántas veces te encontrás con un currículum que mirás y decís, que pucha, qué formación tiene esta persona? Y finalmente viene, golpea la puerta y te dice, estoy dispuesta a trabajar en lo que sea. Si bien ningún trabajo es deshonra, menos en una situación crítica en materia laboral, ¿cuántas veces ves un currículum donde hay capacidad, donde hay talento, donde hay antecedentes de haber realizado una buena gestión, pero lamentablemente esa persona no puede ejercer en lo que tiene potencial para ejercer? Mira, tu pregunta es fundamental, casi muy necesaria.
y ojalá que haya gente del gobierno que esté viendo esta respuesta. Nuestro problema hoy más grande, cuando tenemos un último informe del Banco Mundial del 2017, que menciona que cuando la economía crece a un 3,7 o 4, el Paraguay genera algo así como 90.000 empleos nuevos. A nosotros nos interesan los empleos nuevos porque los empleos de reemplazo no aportan. Perdió el empleo Pedro, entró Juan, eso no aporta. A nosotros nos interesan los empleos nuevos. Este año vamos a tener un crecimiento o muy pequeño o probablemente negativo. Todos los analistas financieros y mundiales lo analizan así. Mismo por la situación internacional, mismo por la coyuntura de nuestro país. Este año con suerte vamos a generar 35.000 empleos. El problema, la necesidad del buscador de empleo se llama 256.000 personas, desempleo abierto, 179.000 desempleados, 430.000. Van a haber 400.000 personas que no van a conseguir ese empleo. Entonces es muy importante, respondiéndote tu pregunta, es muy importante de que busquemos el empleo que queremos, que nos merecemos, pero que también ya pensemos en alguna actividad como el autoempleo, emprendedurismo, porque lastimosamente eso va a ocurrir muchísimas veces. Hay gente muy preparada, gente verdaderamente que se merece el empleo, gente que perdió el empleo, no porque sea malo o se equivocó, porque la situación económica está difícil. ¿Qué busca el mercado y cuál es la respuesta? Recuerdo que en algún momento habíamos hablado con Enrique y él nos decía, está todavía muy arraigado aquello de buscar un empleo que te permita tener una oficina, una computadora y ver desde ahí la lógica del empleo. Y en contrapartida, hay lugares donde buscan gente que se quede en caja, gente que se quede en una farmacia, por ejemplo, a atender, gente que se quede en otro tipo, supermercados de 24 horas. Y para ese tipo de trabajo es más difícil encontrar a la gente. Yo no sé si eso cambió con la pandemia, porque esta fue una conversación prepandemia. No sé si eso cambió o no, y ante la urgencia de mucha gente empezó a aceptar ese tipo de trabajo, o sigue habiendo el mismo nivel de rotación que existía anteriormente. No, tenemos problemas graves. Tenemos enfermeras que se forman 4 o 5 años, depende de la facultad, que hoy hacen la balanza en el supermercado. Tenemos personas que estudiaron 4 años, una carrera que nos voy a presentar una nota al CONES porque es urgente que se diga que en criminalística hay poca salida laboral. Hay democracia, que la gente estudie lo que quiera, pero alguien tiene que avisarle antes de que gasten el poco dinero, si es que son de clase media hacia abajo, 4 años en una facultad y al final recién le digan que así o no hay salida laboral. Estamos con problemas graves. Nosotros, eso no cambió, Santiago, empeoró porque nuestro problema, cuando hacemos un análisis de causa raíz, ¿verdad? La famosa espina de pescado, ¿verdad? Ishikawa, nosotros tenemos que no mirar los síntomas, sino buscar la enfermedad. Nuestro problema es la educación formal. En la preprimaria, la primaria y la secundaria casi no le hablan del trabajo. Y yo hablé con educadores y me dice, mira, Enrique, la educación no, le tiene que ayudar a buscar a ser pleno. Yo no conozco a nadie que sea pleno o sea feliz sin un buen trabajo, por lo menos si es de clase media hacia abajo. Nosotros seguimos teniendo ese problema en la educación. Entonces, cuando entramos a intentar ayudar, ¿verdad? Cuando ya se recibió, cuando ya salió, tenemos un abandono escolar, de acuerdo a las cifras oficiales, del 50,1%. Entonces, cuando buscamos, cuando empezamos a hablarle, ya salieron. Ahí le decimos y le explicamos, ¿sabes qué? Tu primer empleo, si vas en un call center, si vos vas a hacer diariamente oficina 8 horas, no te pueden pagar a fin de mes solo comisión. Te tienen que pagar salario mínimo. ¿Cuál es el peor empleo en Paraguay? Donde hay más denuncias. Donde hay más denuncias, tenemos muchísimas denuncias en guardia de seguridad, en limpieza, ¿verdad? Tenemos muchas denuncias, o sea, yo recibo gente que se queja, ¿verdad? Sí, sí, claro. Ahora más que nunca, digamos, la informalidad está muy fuerte, por ejemplo, hay de todo, siempre en todos los grupos hay gente buena, empresas buenas, a quienes le aplaudimos, le felicitamos, no se aprovechan de la necesidad, pero también hay
gente mala que se aprovecha de la necesidad. En este momento call center, Estela, tenemos Call muchos centers. problemas con call center. Guardias de seguridad, Sí, limpieza, call centers, y también la construcción informal. la construcción. ¿Cuál es? Perdón. Decís que hay muchas denuncias. ¿Qué porcentaje de esas denuncias llegan a un buen término, se llegan a solucionar, a poner al día? Y yo no estoy en la parte pública, Claro, pero te puedo decir que nosotros tenemos el problema del semáforo rojo, Luis. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien pasa semáforo rojo, no viene la multa o no viene la amonestación, la tarjeta amarilla o la tarjeta roja? La gente va a seguir pasando semáforo rojo. En este último tiempo tenemos mucha gente que está saliendo o pasando, la situación económica es difícil, está pasando semáforo rojo, pero nosotros, inclusive personalmente hice varias denuncias, pero no vemos nosotros esa tarjeta. Entonces, mi respuesta es, mira, te doy un ejemplo para ser claro. Una persona viene, me hablan de acoso laboral, una propuesta, me hacen escuchar una grabación, me muestran una foto, yo le digo, vamos juntos, yo te voy a respaldar, y me dice, señor, yo ya no creo, ya presenté la denuncia, le pasó lo mismo a mi mamá, le pasó lo mismo a mi prima, entonces ya no creo. Entonces, el problema, mira, yo mucho tiempo cuando veía los informes del Ministerio del Trabajo de la denuncia, yo decía, mienten. ¿Cómo en un país con 161.594 empleadores, de los cuales el 70% es informal, vamos a tener tan poca denuncia? Pues yo ahora ya sospecho que tal vez sea real, Luis. Porque la gente ya no quiere denunciar, Santiago. Ya se cansó de denunciar. Tenemos que volver a hacer digamos, una campaña donde de verdad se vean respuestas. Mi respuesta es muy poco, Luis. Muy poco. Ahora, la contracara, te consulto, Enrique, ¿qué están buscando las empresas y que tampoco el mercado, digo, desde el punto de vista de la oferta laboral, que no está pudiendo satisfacer, ya sea porque no hay un buen perfil o porque hay problemas con habilidades blandas? O sea, ¿con qué se encuentra también aquel que está buscando colaboradores? Bueno, mira, fíjate, te doy algunos números, me encanta tu pregunta. El sector informático en este momento está muy necesitado. Nosotros estamos ahora mismo con 5 vacancias de programadora que no conseguimos. Hace poco nos decían de CISOF, la Cámara de Software, nos contaban de que hay propuestas muy buenas de Estados Unidos. Estados Unidos está buscando ahora en América del Sur programadores que trabajen desde acá. Y los salarios son de $3.000, hermano. Hablábamos con el decano de la Politécnica de la Nacional hace un par de años y me decían, Enrique, de tanto trabajo que tienen nuestros egresados, no terminan la carrera. O sea, tienen un exceso de trabajo y ya abandonan en el segundo, en el tercer curso, porque les va tan bien, tienen tanto. Entonces, hoy tenemos nuestro mercado, nosotros lo tenemos medido, tenemos 2 centros comerciales grandes en construcción. Tenemos 10 supermercados grandes, y cuando hablamos de supermercados, digamos, de centro comercial, no solamente estamos hablando del empleo masivo, estamos hablando de gerentes, estamos hablando de administrador, de contadores. Tenemos 2 laboratorios gigantes que están ampliando muy grandemente. El sector farmacéutico, las cadenas de farmacia, abrieron hasta mayo 60 locales nuevos. Y cuando hablamos con 5 cadenas, nos dice 62 nuevos locales. Ahí tenemos 2 frigoríficos, uno en Limpio, uno en Villa Halle, que acá poco va a funcionar. Entonces, básicamente, digamos, el empleo se mueve ahora en estos sectores, ¿verdad? Pero tenemos una necesidad gigante no satisfecha de técnicos de aire acondicionado, de electricistas, de plomeros, de técnicos de farmacia, que ocurre lo que explicaba muy bien Santiago. La gente ve durante sus 14 años en la preprimaria o sus 12 años, depende en qué momento entró, ¿verdad? Imagínense, toda la educación formal ve a alguien con corbata. Sí. Sale, ¿y qué quiere ser él? Y alguien con corbata, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos es que la gente entienda de que el técnico de aire acondicionado, el electricista, el plomero, no solamente va a ganar el salario mínimo de entrada, puede ganar mucho más, y en este momento se te descompone la ducha y hay problemas para encontrar a alguien que te lo solucione. Cuando decís que guardias de seguridad, personal de limpieza, call center, ahí se focalizan las principales denuncias, ¿cuáles son ahí las denuncias más comunes? O sea, ¿dónde
laboralmente se está incumpliendo con los guardias. Recuerdo que había una época en la que denunciaban que antes de entrar ya les hacían firmar su renuncia ahí en el mismo momento en blanco, como para sacarlos en cualquier momento. Las condiciones laborales en las que estaban, por supuesto, estas personas también. El tema de limpieza, el tema del call center. ¿Qué denuncian de cada uno de estos puestos? Bueno, vamos a empezar con lo que más estamos recibiendo. Y me voy a un informe que también se puede ver en el INE. Ocupación informal es el título, de 2015 al 2020. Voy a citar el informe, la imagen 2 de ese informe, que habla justamente del porcentaje entre 17 y 19 años, primer empleo, qué porcentaje consigue empleo, su primer empleo en la informalidad, el primer contacto del joven con la informalidad. El 90%, Santiago. De cada 10 jóvenes que buscan el primer empleo, 9 consiguen en la informalidad. ¿Cuál es la denuncia concreta? Señor, probé, por ejemplo, en una telefónica, ¿verdad? Me tuvieron en un call center 6 horas, 8 horas, algunos 10 horas, un mes. Cuando me fui a ver cuánto cobré, porque yo pagué mi pasaje, pagué mi almuerzo, me dicen, es periodo de prueba. El periodo de prueba no se paga. Mentira, se tiene que pagar. Te estábamos probando. ¿Cuál es el otro? Bueno, hace la portabilidad o vendió algo, él mismo se porta o ella misma se porta a toda su familia, 4 o 5, se le paga 200.000 guaraníes. Pero lo que dice la ley es que cuando hay asiduidad, periodicidad diaria, ya tiene que ser salario mínimo, venda o no venda, no se cumple. Entonces, al final del mes le pagaron 200.000 guaraníes porque vendió 2, porque portó 2, y sin embargo él perdió 400.000 guaraníes entre pasajes y, o sea, no le es rentable. Eso le está pasando a nuestros jóvenes. Con el tema de los guardias, tenemos un problema en el código laboral. El tema de los porteros y los guardias en el Código Laboral dice que pueden trabajar 12 horas con el mismo salario mínimo. Eso yo no entiendo por qué esa diferenciación. Entonces, hay que ayudar a ese sector y el problema está en el Código Laboral. Nuestro Código Laboral hay que recordar que Pero no solamente es un problema de horario laboral, sino que entiendo la queja habitual de los guardias de seguridad es que no se les paga el salario mínimo. No tienen días libres. No tienen días Te libres. descuento el IPS, te dejo hasta la hora que sea. Lo normal es que nos dicen, señor, porque la gran mayoría son tercerizados. Yo sé que hacen figurar un 3 millones, pero a mí me pagan menos el salario mínimo. Tuvimos ya casos de guardias que se desmayan en su lugar de trabajo. Usted estuvo en el gobierno anterior, en el Ministerio del Trabajo. A partir de su experiencia y lo que está haciendo ahora, ¿qué es lo que debe hacer un gobierno ya en materia de políticas públicas, en materia laboral? Porque creo que el Ministerio del Trabajo es así como la cenicienta del gabinete. Claro, porque es un ministerio complicado si uno va a hacer realmente la tarea, porque tiene que confrontar con el poder económico. Entonces le pregunto a usted, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Porque es como ausente en la problemática laboral. Y en primer lugar, reaccionar, ¿verdad? No podemos nosotros dejar de que haya tantas quejas sin alguna acción. Segundo lugar, para mí lo fundamental en este momento es ese 1.128.000 cuentapropistas. Nosotros necesitamos meterle en la formalidad, necesitamos que tengan un histórico de pago. Nosotros, el problema con ellos, a lo mejor sí, a los buenos, a los que son pagadores, tenemos un porcentaje altísimo de MIPYME. Entonces, al que es buen pagador, al que tiene su histórico, las cooperativas, las casas de crédito formales, le van a dar la plata. Entonces no tenemos una política real. ¿Qué haría yo ahora después de toda esta experiencia y después del día a día que bien mencionado? Yo fortalecería el viceministerio de MIPYMES. El foco grande, si nosotros conseguimos que ese 1.128.000, porque nos vamos a conseguir este año por la coyuntura económica que generemos mucho más empleo nuevo. Entonces tenemos que apuntar al emprendedurismo. Yo fortalecería, vería quién es el buen pagador y le daría dinero accesible, porque ese señor crece, le tiene que llevar la mano y va a contratar más gente, y lo bueno sería en la formalidad. El sector que da más empleo es el de servicios, ¿no? No, el comercio en este momento, por la coyuntura que explicamos, 1.004.000.
Y de esos empleadores, la mayoría son emprendedurismo, pequeños emprendimientos. Sí, casi el 90%, 89% son MIPYME. Imagínate cómo está. Nosotros tenemos un 10% nomás de empresas grandes. Perdón por el término, pero voy a decir así como quiero decir, qué poca bola se le da desde el gobierno a ese sector. Sí. Porque yo veo a emprendedores, a gremios que están ahí peleándola por un poco de atención siempre y no se le pelotea a ese sector. O sea, están ahí, generan trabajo, pero se los tiene como el sector marginal en términos laborales, que cuando uno mira en realidad los números se da cuenta que están empleando a un montón de personas. Claro, a la mayor cantidad de personas. A la mayor cantidad de personas. Vos sabés que esta semana, a mediados de esta semana, tuve una reunión con un empresario, una persona que tiene una empresa mediana, no muy grande, y me mostraba 4 hojas de lo que el hombre y su empresa tiene que presentar a diferentes instituciones del Estado, IPS, Ministerio de Trabajo, todos los requisitos que tienen que cumplir. Enfrente a su comercio se instala un puestito a vender el mismo rubro que él está vendiendo en el medio de la vereda. Y me contaba que hasta antes de eso él había cambiado incluso la forma de trabajo, porque él creaba en su empresa algo que vender a un precio que después el mercado se encargaba de regular. Ahora él tiene que crear de acuerdo al precio que el cliente paga. Cierto. Y en la vereda de enfrente aparece un puesto ilegal con mercadería de contrabando que forma parte de un drama social que encuentra varias caras también, pero que encuentra un empresario que tiene una mercadería formal con todos estos requisitos y que vende por 20.000, y en la vereda de enfrente, sin el más mínimo control y sin cumplir ningún requisito, se vende a 10.000. La pregunta del ciudadano, ¿dónde va a comprar, Luis? El ciudadano tiene problemas en el bolsillo. Sí. El ciudadano compra donde puede. Al mejor precio. Es el gobierno el que se tiene que encargar, porque finalmente esa boca de expendio encuentra a una persona que quizás también está pasando por problemas económicos y el vendedor final. Pero hay una gran red que está detrás del mega contrabando, de esos camiones que veíamos que salían de la Armada. Esa es una forma también de proteger el mercado y fuentes laborales. Así mismo, nosotros, el contrabando mata al empleo. Y tenemos problemas porque la Argentina ahora va a subsidiar alimentos. Entonces, y acá hay necesidad de alimentos. Entonces vamos a tener, si es que no se cierran la frontera, vamos a tener mucho problema. Tiene que venir el aumento del salario mínimo. La ley 5764 habla de un procedimiento normal hasta el 30 de junio, pero también establece, dice, cuando hay la inflación muy alta, si ustedes ven la tapa de Última hora, van a descubrir que esa inflación ya está. Pero sin embargo, esa ley 5764 hoy se ningunea. Tal vez porque no tengan, digamos, un estudio serio, o tal vez porque están esperando, porque evidentemente la suba va a generar también algo mayor de inflación, pero específicamente nosotros necesitamos que el gobierno hable con el sector productor de empleo y con el que produce la canasta básica. El gobierno tiene que ser el mejor amigo del sector ganadero, del sector de leche, del sector de pan, del sector de pollo, del sector de huevo, todo eso que influye. Tiene que darle lo que dice Luis, deja de darle burocracia, ayudarle. Yo le pongo un ejemplo. En el gobierno anterior, y inclusive también en el inicio de este gobierno, hubo una suba del trigo internacionalmente muy grande. Eso no impactó fuertemente en el PAN, porque en ese momento la gente que estaba a la cabeza se fueron a hablar con ellos y le liberaron unas cuantas burocracias. Hubo un aumento, pero no fue tan grande. El problema es que hoy, como dice Santiago, esos sectores no tienen ese acompañamiento, ¿verdad? ¿Qué recomendarías por último, Enrique, a la hora de elaborar un currículum y una hoja de trabajo de vida? Porque a veces uno mira y saca un esquema de internet y dice, voy a escribir esto, ponen hasta la profesora que tuvo en la primaria, empieza a contar datos que probablemente no sean relevantes. ¿Qué hay que enfocar
puntualmente, primero entendiendo que el empresario Roberto Coronel no va a tener todo el tiempo del mundo para sentarse a leer un currículum así de grande. Y recibe 2.000 por día. Y recibe 2.000 por día y hay que economizar en términos de tiempo. Sí, ¿Cómo encarar un currículum? En inglés hay algo que se llama a 30 seconds commercial, ¿verdad? 30 segundos de comercial. Vos en los 30 segundos, en la primera hoja ya tenés que demostrar que algo tenés para llamarle la atención y para que quiera mirar la segunda. Y normalmente no hay tercera hoja. En una y en dos hojas, por esa cantidad gigante, por la falta de tiempo, ya tenés que llamarle la atención. Si tenés experiencia, la experiencia se pone primero. Vos podés entrar en Google, vas a poner bajar CV 2.0. Hay aplicaciones que te ayudan a, en una hojita, poner todo lo relevante. Tus datos personales y ya la experiencia. Fíjense que experiencia viene antes inclusive que educación. Después viene educación. Si no tenés experiencia, no vas a poner que hiciste teatro, que sos deportista, que tocaba un instrumento. Eso no, ¿verdad? Salvo que el empleo tenga que ver con eso. Lo que vas a poner son los cursos. La educación es el camino. Yo sé que duele porque hay gente sin educación que llega a posiciones altas, pero hay empresas, principalmente el sector privado, donde sí se respeta la meritocracia. Entonces, sí o sí, poné tus cursos. Y si no tenés curso, hay instituciones donde podés dar el curso sin costo, ¿verdad? Entonces, curso, si no tenés curso, ve en la malla curricular de tu colegio cuál es la materia que tiene. Por ejemplo, hay gente que tiene matemática, o sea, matemática es muy interesante. Vos no contratás a alguien que no tenga informática y no contratás a alguien que tenga matemática. Y tenés que tener, Santi, y esto es muy importante, ya no hay el currículum general. Vos tenés que elegir 3 oportunidades laborales que te gustan y tener un currículum para cada uno. Exacto. Si te postulás para atención al cliente, no vas a poner algo que, por ejemplo, te postulás para guardia, ¿verdad? Para preventista, que es el seguridad, por ejemplo, de los shopping. No le va a poner tecondista ahí si es que... Claro, si es cajero no le va a poner. O, por ejemplo, si sos ayudante de cocina y también te postulás para secretaria, no vas a poner que sos repostera. Es así como dice Roberto. Usted decía, yo me quedo con esta frase porque me parece importante por la proyección económica que se viene. No es momento para cambiar de empleo, dijo usted. Es el título que nos dio en el corte y nos Sí, quedamos con eso, ¿cierto? sí, no es momento de cambiar de empleo. O sea, si uno hoy tiene que cuidar eso, porque se dice pues mucho que los millennials no les gusta este empleo y ya quieren cambiar. O sea, entonces, ¿por qué? Este no es un momento para cambiar de empleo, para, digamos, endeudarse a largo plazo. Porque Ni cambiar de empleo ni endeudarse. exactamente, porque ya son 4 años muy largos, ¿verdad? 2019 lo dijimos duro, 2020-2021 duro, por pandemia, ahora el 2022 ya las empresas están golpeadas, Estela. Y entonces cuando la empresa ya va comiendo su resto económico, son pocas, por lo que dijimos, las grandes que tienen espalda, entonces vamos a seguir teniendo estos cierres de empresas, lastimosamente cuando la economía no va bien y este año va a ser duro, vamos a tener un crecimiento pequeño económicamente o tal vez inclusive negativo, pero sí vamos a tener el salto, el rebote el año que viene, ¿verdad? Pero no es momento porque la inflación está muy alta, hay menos consumo, hay empresas que son, por ejemplo, de bazar y la gente no compra bazar. Regalo, ropa, preguntarle al empresario de ropa, de calzado, cómo está su venta, ¿verdad? Entonces, cuando el empresario mira y de repente ve en las empresas medianas, tengo 6 cajeros, pero no tengo venta, empieza a decir, yo saco a 1 o 2 cajeros. Si esa persona cambia de empleo, la ley laboral habla de un periodo de prueba donde la empresa te puede sacar así nomás sin pagarte ni preaviso ni indemnización, que es un colchoncito que tenés para buscar otro empleo. El problema es que este año va a haber poco empleo. Creo que ahí también es importante insistir, así como decía hace rato, no es momento para cambiar de empleo. En contrapartida, el explorar las habilidades que no lleven a un trabajo estrictamente de oficina, ¿verdad? Como bien mencionaba hace rato, el SNPP tiene un montón de cursos que tienen una salida laboral rápida, pero que requieren una autogestión en tiempo, en oferta, en capacidades, que tiene que ver con el servicio que voy a brindar. Díganme si a ustedes no les cuesta conseguir en determinados momentos al técnico
para reparar el acondicionador de aire de casa, Electricista. para hacer el mantenimiento, el electricista, el plomero, Sí. ¿verdad? Son cuestiones que, claro, dependen de tu tiempo, dependen de la movilidad que vayas a tener también, son otras salidas laborales, pero lamentablemente este país todavía, desde la manera de encarar la educación, sigue empujando a la gente a que siga determinadas carreras que están de moda, aunque no tengan salida laboral. Todos quieren ser doctores. Abogado, ¿verdad? Estamos llenos de abogados en este país. Yo tengo título de abogado, por ejemplo. Naipurima de Vera. Escribanos. Escriba. Escribanos que no hay ni registro, no. Exacto. Claro, tienen que trabajar para otros escribanos que tienen el registro. Exacto. Por ejemplo, el caso que decías, aquellos que egresan en criminalística y se ofrece como una carrera del momento, la carrera de tus sueños y no sé qué cosa, y te muestran el CSI y te muestran... Pero después, cuando terminas la carrera, el coreín de título, bebé, pues no tenés ninguna salida laboral. En algún momento ocurrió con nutrición también. Nutrición era la carrera del momento. Ahora es como que los nutricionistas están teniendo una mayor salida laboral, pero en ese momento no, ¿verdad? Y hay un montón de otras carreras que si empezáramos a citar, Enrique, diríamos, ¿por qué estamos potenciando, más allá de lo estrictamente marketinero, este tipo de carreras cuando lo que le falta al mercado es esto? Tenemos una ley que no se cumple, Santiago. ¿Por qué no se cumple? Hay que preguntarle. La ley 6320 del 2019, noviembre del 2020, ya dice de que el Ministerio del Trabajo con el INE debe informar cómo está la empleabilidad de las profesiones, ¿verdad? Noviembre del 2019. ¿Por qué no lo...? Para mí es fundamental porque nosotros ahora tenemos universitarios que dicen, y tenemos gente que se fue por becal, que vuelve y que no consigue empleo y dice, ¿para qué es lo que estudié tanto? Sí. Pero entonces, yo creo y soy un convencido que la educación es el camino. Honestamente se puede progresar a través de la educación, pero si es que nosotros nos sacamos, si es que este gobierno, por favor, nos saca ese informe de específicamente cómo están las profesiones, vamos a tener gente que va a seguir estudiando y que le va a decir a su hijo, ya no te vayas a la universidad. Fíjate, yo vengo de una reunión con la APUT, la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay. Ellos, las universidades buenas, ¿verdad? Y yo te invito a que si vos estás estudiando, pregunte si tiene tu universidad oficina de empleo, centro de empleo o bolsa de trabajo. Pues si te va a sacar 4 o 5 años la cuota y te va a decir, anda vos por tu suerte, nadie te puede asegurar el empleo. Pero mínimamente una universidad seria tiene que ayudarte, no solo al estudiante, sino al egresado. Estamos con un riesgo grande porque yo cada vez más encuentro gente que cuando yo le digo, hijo, estudia esto y cuando ya tenés algo, andate a la universidad, no me quiero ir a la universidad, te dice. Porque demasiada gente con título tenemos que no consigue, ¿verdad? Enrique, gracias por acompañarnos, muy amable. Por favor, un placer, feliz día del maestro, feliz día del trabajador. Señora, señor empleador, no deje pasar este día, abrazale a tu trabajador, dale una muestra, porque el éxito de tu empresa es por él o por ella.